Estamos en Esdras capítulo 10. Esdras es un libro del Antiguo Testamento. Quiero ver Biblias. Quiero ver Biblias. Tengo una campaña de Biblias hasta lograr que todo el mundo venga con Biblia a la casa de Dios. I need him to see your Bible. Hallelujah. Esdras capítulo 10, verso 1. Mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una multitud muy grande de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto aún hay esperanza para Israel. Amén, diga conmigo: a pesar de todo hay esperanza. Vamos, vamos. A pesar de todo hay esperanza. Lo repetimos una vez más. A pesar de todo hay esperanza. Iniciamos en la celebración anterior. You may sit down. Viendo a Esdras. A pesar de que es un personaje tan importante en la Biblia, es poco conocido, de él poco se predica y poco se habla, pero es un personaje muy importante. Todo el Antiguo Testamento, como lo conocemos hoy, hasta el libro de Nehemías y los principales profetas, sacando tal vez a Zacarías y Malaquías, se lo debemos a Esdras. Esdras hizo la compilación de todo el Antiguo Testamento y lo preservó durante el exilio y lo volvió a llevar a Jerusalén cuando regresó a Jerusalén. Esdras es un personaje muy importante. Amén. Qué bendición la hermana Esdras. Gloria al Señor. Esdras era un hombre. Bien. En el capítulo 10 encontramos a Esdras humillado, llorando, quebrantado, confesando el pecado del pueblo delante de Dios. Lo ha hecho durante toda la escritura del capítulo 9. Está tan quebrantado y humillado delante del Señor que dice la Biblia que se arrancó la barba. ¿Y por qué estaba Esdras así? Por el pecado del pueblo, por el pecado de los levitas y por el pecado de los sacerdotes. Mientras Esdras está confesando su pecado, el pecado de la nación, intercediendo por el pueblo, su oración tiene un impacto tan profundo que la gente se va uniendo y de pronto hay una multitud frente a la casa de Dios, de hombres, mujeres y aún niños, que llegan también a humillarse y a arrepentirse. Y entre ellos sale un líder de Israel llamado Secanías y dice: sí, Esdras, es verdad, hemos pecado, hemos hecho lo incorrecto, hemos tomado mujeres extranjeras, hemos quebrantado el pacto de Dios, pero a pesar de esto aún hay esperanza. Por eso le dije, el tema de hoy es: a pesar de todo hay esperanza. Vuelva a decirlo conmigo, por favor. Amén. Y nos dedicamos a ver a los enemigos de la esperanza, porque todo el mundo no está contento con que tú tengas esperanza.
Y veíamos que el primer enemigo es el espiriflautismo. Si usted quiere saber lo que es eso, escuche la predicación del mensaje anterior. Veíamos que el siguiente enemigo de la esperanza es la oposición. Y vimos cómo se opusieron hasta lograr detener la obra que Zorobabel había iniciado con la reconstrucción del templo. Y decíamos que hay un tercer enemigo de la esperanza, que son las limitaciones humanas que todos tenemos. Y vimos cómo cada enemigo puede ser derrotado. Vamos a ver ahora el cuarto enemigo de la esperanza. Le doy otra palabra que no existe en el diccionario, pero yo espero que algún día se incluya cuando los lingüistas y los filólogos logren captar esta idea. El cuarto enemigo de la esperanza es el yoísmo. Amén. ¿Está escribiendo? ¿Está copiando? Yoísmo. ¿Qué es el yoísmo, pastor? Es un deseo exagerado de figuración. Es el deseo de figurar. En todas las fotos quieren aparecer. En todas las fiestas quieren estar. Quieren ser invitados a todos los eventos. Porque ellos viven para el yo. Es un protagonismo exagerado. Nunca se pueden quedar atrás. Siempre quieren los primeros puestos. Misericordia. Jesús lo dijo. Quieren los primeros puestos en las sinagogas y en las celebraciones. Es un yoísmo. Es un protagonismo exagerado. Ese yoísmo conduce a la gente a ser ciegos en cuanto a su participación, porque su protagonismo les impide ver sus propios errores y su deseo de ser admirado, ser visto, ser contemplado, ser considerado. Lo suyo tiene que ser lo mejor y tienen que exhibirlo delante de la gente. No pueden sencillamente tener una correa Louis Vuitton normal, pues. Está bien, ya Dios te la dio, pero tienen que andar. Que todo el mundo le vea. No importa si es China. No pueden usar lentes normales. Tienen que ser lentes especiales que llamen la atención siempre. Misericordia, pastor, usted me está dando palo. No. Son manifestaciones de un yoísmo. Y no quiero decir más porque la gente va a decir, la agarró conmigo hoy. No pueden ser una sortija normal. Tienen que tener los 10 dedos llenos de sortija. Ese yoísmo, oye esto, los lleva a la incapacidad de recibir de otros. Porque si son predicadores, el único que le puede predicar a ellos es ellos mismos. Y si son adoradores, si yo no canto, la presencia de Dios no se mueve. Se creen la divina pomada. Caminan y pisan el suelo porque no tienen alas. Sin embargo,
desarrollan un espíritu crítico hacia los demás. Ese tiene algo. Porque ese es un ladrón. Ese tipo es un ladrón. Por eso es que tiene eso. Un espíritu crítico hacia los logros, las conquistas. No se gozan con que otro sea bendecido. No se gozan. Y desarrollan una hipocresía que interiormente los carcome, aunque por fuera sonrían. Misericordia. ¿Tú crees que esa persona va a vivir con un espíritu de esperanza dentro de su corazón? Todo tiene un defecto. Todo tiene un problema. Ahora que en esa iglesia predican, pero los cultos son largos. Entonces, el yoísmo además de desarrollar ese espíritu crítico, impide ver virtudes en otras personas. Cuando usted no puede ver cosas buenas en otro y agradecerle a Dios y reconocer que hay otras personas que tienen capacidades y virtudes, es la hora de examinar el corazón. Y Esdras, además de la oposición, del espiriflautismo, de las limitaciones propias de él que explicamos, se enfrentó con esto cuando llegó a Jerusalén. El profeta Ageo, que llegó antes que Esdras, encontró este problema y les predicó a los judíos y les dijo: sembráis mucho y cosecháis poco. Trabajas y el jornal lo depositas en saco roto. ¿Por qué? Dice, porque cada uno busca lo suyo. Así dice textualmente, cada uno busca lo suyo. Se dedicaron a buscar el beneplácito de su propia casa y abandonaron la casa de Dios por un yoísmo exagerado. Porque si no soy yo el que dirige, esto no funciona. Tal vez este silencio me indica que estoy hablando para gente de afuera. La persona no se puede someter, no puede obedecer órdenes, no es capaz de seguir las instrucciones que se le da a otro, porque a mí me habla Dios directamente. No se le puede indicar. Es más, ¿qué lío aquí? Misericordia, Jehová. Cuando los pastores le dicen a las redes: este domingo los del diaconado tal se sientan en tales sillas. Yo, tú me lo estás diciendo a mí, ¿a dónde me voy a sentar yo? Y te hablan en lengua. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno.
¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Y uno de ellos, secreto por allí, pudiera ser este. Un yo que, si no es yo, por lo menos es yo. A veces arriba, a veces abajo, pero siempre sale. Pastor, ¿cómo hacer con esto? Lo primero es reconocerlo. Si yo no reconozco que eso existe, eso es para el otro. Pero aquí el primero que reconoce eso soy yo. Hoy tengo que venir delante del Señor, porque esta iglesia no es mía, esta iglesia es de Dios. Amén. Cuando Esdras decide viajar de la capital del imperio de Susa a Jerusalén para poner orden en el templo, establecer el servicio sacerdotal, enseñar la palabra, repito lo que dije en el servicio anterior en este punto, Esdras fue delante del rey y el rey le dio la autorización y le dio las cartas para que viajara. Pero ahora que Esdras tiene a la multitud, tiene al pueblo, y se da cuenta que hay hombres, mujeres, niños, bienes, propiedades, que tiene un viaje de más de 1000 kilómetros, que va a ir en caravana y que puede ser atacado por enemigos, por pandilleros, por bandas, por beduinos, por asaltantes del camino, por enemigos de Israel. Entonces se dio cuenta de lo que había hecho. Y dice, y tuve vergüenza de pedir ayuda del rey, porque yo le había dicho al rey que nuestro Dios es poderoso para guardarnos y librarnos, que yo no necesitaba ejército ni ayuda. Pero ahora me doy cuenta que sí la necesito. Entonces, ¿qué hizo Esdras? Dice, y publiqué, Esdras 8:21, y publiqué allí ayuno junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para humillarnos delante de Él, para suplicar de Él de camino derecho para nosotros, para nuestros niños y para nuestros bienes, porque tuve vergüenza de pedirle ayuda al rey y gente de a caballo que nos protegiera, porque habíamos hablado al rey que Dios es poderoso para guardarnos. ¿Cómo se vence este espíritu? Esdras da el secreto: oración y ayuno. Amén. Ayuden al predicador, digan un amén. Oración y ayuno. Un espíritu yoísta estaba bastante ausente de la oración y el ayuno, porque el ayuno quebranta. El ayuno nos hace dependientes de Dios. ¿Cómo se vence el yoísmo? Esdras capítulo 5, versículo 1 y 2. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Y luego veremos el capítulo 6, final de Esdras. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijos de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. ¿Cuál fue el mensaje de Ageo? Esta casa está desierta, pero ustedes están embelleciendo sus casas. No hay dinero en el tesoro de la casa de Dios,
pero ustedes toman su jornal y lo multiplican, y cuando van a ver, lo han echado en saco roto. Han abandonado el servicio de la casa de Dios para buscar su beneficio, y siembran mucho y recogen poco. Los profetas Ageo y Zacarías vinieron para corregir ese espíritu, y Ageo llega al punto en que dice: mire, no se preocupen de su oro, no se preocupen de su plata, no se preocupen de sus lujos, porque mío es el oro, mía es la plata, ha dicho Jehová de los ejércitos. Para vencer ese espíritu del yo, hay que confiar en Dios. Por eso la iglesia necesita recibir ministración de palabra de Dios. ¿Qué hizo Ageo y Zacarías? Le predicaron la palabra y los corrigieron mediante la palabra de Dios. Y el pueblo dejó de hacer lo que estaba haciendo. Retornó el interés hacia la casa de Dios. Habían pasado más de 13 años de abandono de la casa de Dios, de la reedificación de la casa de Dios, y cada uno haciendo lo suyo. Pero cuando cada uno hace lo suyo, se pierde la esperanza. Y ese pueblo había regresado a Jerusalén con el propósito exclusivo y único de reedificar la casa de Dios. Esa era la esperanza basada en la palabra de Jeremías 25, 10 y 11 y 29, 10 y 11, donde dice que el cautiverio sería de 70 años. Entonces Ciro da la orden, el emperador Ciro, de que regresen a Jerusalén a reedificar la casa. Pero el yoísmo les había quitado la esperanza y les había llenado su propia mente y su propio corazón con otros intereses. La predicación, la ministración de Ageo y de Zacarías los hace retornar al lugar donde Dios quiere que estén, y entonces la esperanza vuelve y comienzan a reedificar la casa de Dios. ¿Cómo destruir esto? Se necesita palabra de Dios. Se necesitan predicadores que hablen de parte de Dios. Se necesitan predicadores que no tengan miedo de hablar palabra de Dios. ¿Cómo se vence el yoísmo? Ya les dije, oración y ayuno. Ya les dije, la administración de los siervos de Dios, la predicación de la palabra de Dios, la enseñanza de la palabra de Dios, el volver al pueblo a los principios de Dios por la palabra. ¿Cómo se vence el yoísmo? Con el trabajo en equipo. Con el trabajo en equipo. Esdras vio que cada uno hacía lo suyo, y él retorna con otra idea. Y luego de Esdras viene Nehemías. Bendito sea Dios. Necesito que los dormidos me den un poderoso amén. Santo Dios. Necesito que los que están recibiendo palabra den tres gloria a Dios. Amén. Y por un lado está Ageo. Por el otro lado está Zacarías, profetas de Dios. Pero por el otro lado viene Nehemías con autoridad del rey, gobernador para la nación. Entonces Esdras entiende: yo puedo enseñar la palabra de Dios,
pero no soy profeta. Para eso tengo a Zacarías y tengo a Ageo. Yo vine aquí para enseñar la palabra, para organizar el servicio del templo, para dejarles la palabra desde Génesis hasta Zacarías. Pero yo no reedifico. Se necesita que esta ciudad sea guardada, resguardada. Hay que levantar los muros. Para eso está Nehemías. Yo vine aquí con una función divina y Nehemías vino con otra función divina. Tenemos que trabajar en equipo. Ninguna obra que se lleve adelante para Dios es una obra de un hombre. Pero cuando el yo se impone, no puedo trabajar en equipo. Porque el trabajo en equipo requiere empatía. Diga conmigo, empatía. El trabajo en equipo requiere reconocer los dones, habilidades, capacidades y llamamientos que tiene otro. El trabajo en equipo requiere reconocer que Dios usa a otros también. Y que si Dios me usa a mí en lo mío y usa a otro en lo suyo, esto se multiplica. Porque dos pueden más que uno, dice la palabra de Dios. Porque tienen doble paga para su salario. Dos pueden más que uno. Entonces, si usted y yo no podemos trabajar en equipo, tenemos un grave problema. Porque antes de trabajar en equipo, tengo que dominar mi propio ego, mi propio yo. Así que ese espíritu se vence con oración y ayuno. ¿Con qué más? Con una administración constante de los siervos del Señor. Se vence con humildad. Diga conmigo, humildad. Todo lo que nos hace falta es un espíritu humilde. Porque esta exaltación lo que nos indica es carencia de humildad. Y para eso necesitamos desarrollar el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y cuando usted reúne todo eso, le da un carácter humilde a la persona. Y eso no es humano. Eso lo produce el Espíritu de Dios en nuestra vida. Y eso es lo que permite un trabajo en equipo. Gracias a Dios que yo reconozco la habilidad, los dones, los talentos y la bendición que representa para esta iglesia el profesor Marcos Hermoso, su equipo, Rafael. ¿A ustedes no los bendice? ¡Ay, misericordia! Yo pensaba que ustedes eran bendecidos enormemente por ellos. María Anabel y todo ese equipo, el resto de los pastores. Esta semana estuvimos en el Ministerio de Gobierno celebrando la firma final de un convenio entre la Academia Osana y la dirección de los centros penitenciarios del país, donde la Academia Osana está entregando 150 becas para que detenidos, para que los que están en los centros penitenciarios puedan alcanzar un grado académico que les permita mirar el futuro con esperanza y a la misma vez que ese grado académico sea reconocido por las autoridades de educación del país. Pero eso no lo logré yo. Ahora, Ricky, humilde, esto lo logró todo el pastor Ricardo. Trabajó con ellos, está con ellos. Allí dio testimonio uno de los egresados que ya estudió en la Academia Osana
que hoy es un empresario que estaba allá adentro detenido, pero que hoy tiene 2 empresas. Bendito sea Dios. ¿Cómo se logró? Con trabajo en equipo. Y yo fui porque, bueno, yo soy el que dirige todo esto, pero en realidad el que hizo todo esto fue Ricardo. Y a la hora de entregar el certificado, el pastor Ricardo no estaba ahí peleando. Eso es mío, yo fui el que hice esto. Esto se debe al... Yo soy el que tengo que entregar esto. Si hubiera sido otro, trabajo en equipo. Ayúdanos, Señor, a poder lograr que podamos hacer esto. Yo le mandé la última. El siguiente enemigo de la esperanza es el desánimo. Diga desánimo. ¿Qué es desánimo? Es la ausencia de fuerzas o energía. Desánimo es falta de ánimo. Desánimo es la carencia de fuerzas o energía para hacer, resolver o emprender algo. Y eso atacó al pueblo que había regresado del cautiverio en Jerusalén, tanto para reedificar el templo como para reedificar los muros de la ciudad. Y ese pueblo que llegó a Jerusalén con tanta esperanza, con la esperanza de ver la casa de Dios reedificada, porque estaba en ruinas, porque así la dejó Nabucodonosor. Ese pueblo que llegó con cántico de alegría, pasó el tiempo y veían que la obra no se completaba y se desanimó, perdió el ánimo. Y puede ser que el paso del tiempo a nosotros también nos traiga desánimo. Puede ser que la continua pelea contra el enemigo, la batalla, le produzca a uno desgaste. Puede ser que llegue el momento en que uno no quiera ni levantarse. Pero como yo estoy hablando a hermanos tan espirituales, estoy hablando con los querubines de Dios que nunca han pasado por esto. Pues quiero decirte que Moisés pasó por esto. El hombre que hablaba con Dios cara a cara pasó por esto. Y un día le pidió a Dios que se lo llevara. Elías hizo bajar fuego del cielo. Yo creo que algunos no han bajado ni una soga. Y Elías bajó fuego del cielo. Elías resucitó al hijo de la viuda. Ese Elías un día se echó debajo del enebro y oró diciéndole a Dios: quítame la vida, mejor me es la muerte que la vida. ¿Cómo estaba ese hombre? Desanimado. Pero hay algunos que están tan desanimados que ni siquiera tienen ánimo para reconocer que están desanimados. Es la carencia de fuerza o energía para hacer, para resolver o para emprender algo. En el libro de Nehemías, capítulo 4, versículo 10, encontramos el desánimo del pueblo. Este fue el informe que le dieron a Nehemías. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado
y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. El problema con el desánimo es que no se puede. Ellos mismos dicen, no podemos edificar el muro. Están allí con esa misión. Fueron organizados con esa misión. Se determinaron a cumplir esa misión. Pero las fuerzas se debilitaron. Y todos corremos el riesgo de ver nuestras fuerzas debilitadas. Una relación tóxica, continua, debilita. Continuamente escucho, estoy cansado de esta. Y la gente se desanima hasta de la comida. Arroz blanco y huevo, ya. El desánimo contagia. Cuando alguien está desanimado, fácilmente puede contagiar a otro. David, el guerrero de Dios, llegó el día que también se encontró desanimado. El pueblo que estaba con él cuando vio la ciudad destruida, la ciudad de Siclac destruida y quemada, y que se habían llevado a sus familiares cautivos, dice que lloró hasta que le faltaron las ganas para llorar. Así que yo no estoy hablando de nada extraño ni ajeno, porque todos estamos expuestos a esta situación. El simple paso del tiempo y no ver cumplidas las expectativas, o no ver una respuesta a la oración, nos puede producir desánimo. Los síntomas prolongados en el tiempo, el dolor físico, la carencia económica, el reclamo de una mujer, etcétera. Llega el momento, incluso el pastor, el siervo de Dios, se desanima cuando ve que trabaja y da y empuja y mete ganas y lo mismo de siempre, lo mismo. Y entonces llega el hermano a la iglesia y dice, en esta iglesia es lo mismo. El mismo pastor, los mismos cantantes, las mismas sillas, la misma gente ahí, el mismo camarógrafo, el mismo moñón allá atrás, todo es lo mismo aquí. Y se desanimó y se iba, y estaba la ujiera allá, la hermana, la anciana en la puerta, y le dijo, varón, se va, sí me voy, porque esto es lo mismo, todo el tiempo lo mismo. Y ella le dice, ¿y usted qué esperaba? Y dice, me voy porque aquí es lo mismo. Y él dice, bueno, te vas para el mismo mundo, para el mismo pecado, para encontrarte con el mismo diablo, y si sigues por allí te vas a ir al mismo infierno. No hay nada nuevo debajo del sol. Pero las condiciones negativas repetidas llegan a producir desánimo. El boxeador que coge golpe y coge golpe y coge golpe.
honestamente, deje su mano abajo si no ha pasado por esto. Pero ¿cuántos en su vida cristiana en algún momento han sentido desánimo? Amén. Dice que una vez llegó el diablo delante de Jehová y venía con un llavero y tenía una llave gastada, que ya no tenía ni los arietes, eso, ni esas cosas. Y Miguel le pregunta: oye, Satanás, estas son mis llaves que yo uso. ¿Y por qué esa está tan gastada? Porque esa es la que más uso. Y tenía un nombre, se llamaba desánimo. Y una persona desanimada es una persona triste. Una persona desanimada es una persona sin energía. Una persona desanimada pierde la creatividad. Puede que algo bueno esté pasando, pero no lo descubre porque el desánimo no lo deja ver. El desánimo nubla las capacidades mentales y emocionales. Una persona desanimada no se goza, no puede, porque está desanimada. Una persona desanimada pierde el entusiasmo y hasta se asombra cómo otros pueden estar entusiasmados. Una persona desanimada no ve un futuro de esperanza, porque si tuviera esperanza no tuviera desánimo. Pero estoy aquí para decirte que ese enemigo también será derrotado en el nombre de Jesús. El desánimo también será derrotado. Alguien que crea con el pastor, el desánimo también será derrotado. Porque el desánimo no terminó con la vida ni el ministerio de Moisés. El desánimo no acabó ni con la vida ni con el ministerio de Elías. El desánimo no acabó con las conquistas de David. Y el desánimo no pudo acabar con Esdras y la obra que Dios le había dado. Así tampoco el desánimo podrá acabar contigo y con lo que Dios te ha dado. Aleluya. Aleluya. Vamos, denme un aleluya con ánimo. Bendito sea Dios. ¿Cómo derrotar el desánimo? Aquí viene una vez más a Esdras 5:1 y 2. Profetizaron Ageo y Zacarías, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel que estaba sobre ellos. Tengo que darte una palabra de ánimo. Hay un ánimo que viene de arriba. Hay un ánimo que es sobrenatural. A la mujer con flujo de sangre que temblaba cuando Jesús preguntó: ¿quién me ha tocado? Yo fui quien te tocó. Jesús le dijo: ten ánimo. Al paralítico que bajaron de arriba y lo pusieron delante del Señor y criticaban cuando Jesús dijo: tus pecados te son perdonados. Jesús le dijo: ten ánimo, levántate, toma tu lecho y anda. Cuando el Señor te da ánimo, te levantarás. Cuando el Señor te da ánimo, harás lo que era imposible. Ten ánimo. Cuando los discípulos remaban con fatiga en la vigilia de la madrugada y ya no tenían fuerzas,
Y el Señor se aparece caminando sobre el agua. Y ellos, oh, es un fantasma. Porque cuando uno está desanimado, no entiende ni lo que Dios está diciendo, ni lo que Dios está haciendo. Por eso hoy derrotamos el desánimo. Jesús le dice: tened ánimo, yo soy, no temáis. Porque el desánimo produce un estado de temor y miedo. Creo que Dios está hablando con alguien en su habitación en este momento. Creo que hay una mujer que se ha levantado del sillón y está levantando manos en la sala de su casa. Veo a un varón con pantalones cortos y chancleta en su casa. Y amasacaya y ramakanda la hasaya y riata calanda y amasacaya. Sí, levanta esa mano y ahí de rodillas adora a Dios, porque te está sacando de ese desánimo. El que menos se imagina es atacado por el desánimo. Cuando Pablo estaba en Jerusalén y fue atacado por los fariseos y los saduceos, y las autoridades romanas, para evitar que lo maten, lo llevan a la cárcel. Y Pablo está en la cárcel. Capítulo 23 de los Hechos. Se le apareció el Señor en la noche y le dice: ten ánimo, Pablo. ¿Por qué le dice ten ánimo? Porque su ánimo estaba decaído. Ten ánimo, Pablo, porque así como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Mira, el ángel que llegó donde Elías y le dio alimento debajo del enebro, le dijo: come y bebe, porque largo camino te resta. El desánimo te ha dicho que todo está acabado, pero el ánimo de Dios te dice: largo camino te resta. Bendito sea Dios. No estás acabado nada. Tus años mejores son los que están por venir a partir de ahora. Largo camino te resta. Alguien debe apropiarse de esa palabra. Ten ánimo, Pablo, porque no has terminado. Y así como lo has hecho aquí, lo harás en Roma. Y yo te digo, ten ánimo, porque la gloria postrera será mayor que la primera. ¿Qué sucedió con la predicación de Zacarías y de Ageo? Capítulo 6 de Esdras, versículos finales. Alabado sea Dios. Recibe esta palabra. Santo Dios de los cielos, me he encolerizado en contra del diablo. Me he encolerizado en contra de esos demonios de desánimo, de desaliento. Hoy se van en el nombre de Jesús. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban. Bendito sea Dios. Después de estar desanimados, después de no tener energía ni fuerza para hacer, resolver o emprender, ahora edifican y prosperan conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías. La palabra no volverá a Dios vacía. Hará lo que Dios quiere y será prosperada en aquello para que la envió. Dios envió a Ageo y a Zacarías para que profetizaran y echaran fuera el desánimo. Y así sucedió. Y el pueblo comenzó a edificar y a prosperar. Dice la Biblia
Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel. Bendito sea Dios. Padre, yo no terminaré esta reunión en derrota. Tú me enviaste a predicar una palabra de ánimo para este pueblo. Y bastó una palabra, bastó la predicación, bastó que los ministros de Dios ejercieran el ministerio. El pueblo cobró ánimo y terminaron, dice la Biblia. Edificaron y terminaron. Yo estoy persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Salmo 138:8. Jehová cumplirá su propósito en mí, porque Jehová no desampara la obra de sus manos. Y cuando el desánimo es sustituido por el ánimo, se restaura la esperanza. Voy a concluir. Enemigo número 6 que derrotamos el día de hoy. Dígame un amén, por favor. Ayude al predicador. Dígalo, derrotamos. Porque son tus enemigos. Está Esdras orando, llorando, quebrantando su corazón delante de Dios, en el atrio, fuera de la casa de Dios. Y comienza a llegar el pueblo, hombres, mujeres y niños. Y todos confesando su pecado. Porque el enemigo número 6 que derrotamos hoy, el enemigo de tu esperanza, es el pecado. Esdras no había pecado, pero descubrió que el pueblo había pecado, que los sacerdotes se habían mezclado con mujeres extranjeras, que los levitas, los sirvientes del templo, habían abandonado su santidad. Y él dijo: así no podemos avanzar, así no se va a edificar el servicio del templo. Y fue a humillarse delante de Dios. Y mientras él lo hacía, su espíritu contagió al pueblo. Por eso siempre el siervo de Dios tiene que ser un hombre de corazón quebrantado, identificado con el pueblo, tomando la necesidad del pueblo, tomando la carga del pueblo como si fuera suya, tomando el lugar del que sufre, sintiendo el dolor de la viuda, quebrantado con la madre soltera que cría a sus hijos sin la ayuda de un varón, llorando con el hombre que no puede darle el sustento que él quisiera a sus hijos, gimiendo con el atacado por el cáncer, suplicando un milagro como el que está en la unidad de cuidados intensivos. Esto no lo entiende cualquiera. Y allí está Esdras, dice la Biblia, llorando. No era él, no era él el que había pecado, no era él el que tenía la necesidad, pero el pueblo entendió el dolor en el corazón del hombre de Dios y se acercó. Y entre ellos vino Secanías, uno de los sacerdotes, porque Dios tiene su manera para dar esperanza a los suyos. Y le dijo: sí, Esdras, sí, hemos pecado. El pecado nos ha alejado de Dios. El pecado nos detuvo. El pecado le ha dado
poder a nuestros enemigos. El pecado nos ha dividido. El pecado ha traído desánimo. Todo eso es verdad, Esdras. Pero a pesar de eso, aún hay esperanza para Israel. Aleluya. Y hoy quiero decir que sí es cierto que hay pecado. Sí es cierto que necesitamos arrepentirnos. Sí es cierto que hay mentira en el pueblo de Dios. Cantidad de cristianos mentirosos. Sí es cierto que hay robo en el pueblo de Dios. Si le roban a Dios, los diezmos, ¿qué no van a robar luz y qué no van a robar en el trabajo? ¿Y qué no van a robar en otro lugar? Sí es cierto. Cada vez hay más divorcios. Cada vez hay más adulterio. Y esto pudiera ahondar el desánimo. Pero Secanías fue sabio. Sí, todo eso es cierto, Esdras. Pero hay esperanza. Le dice: levántate, Esdras. Dirígenos. Guíanos a que todos nos arrepintamos. Y vamos a hacer un pacto con Dios. Y abandonaremos a las mujeres que no son de Dios. Y renunciaremos a eso. Y cortaremos con el pecado. Y comenzaremos de nuevo. Porque aún hay esperanza. A pesar de todo, aún hay esperanza. Esdras presentó su oración en humillación, en arrepentimiento ante Dios. Y al corazón contrito y humillado, Jehová no rechazará. Salmo 51, 17. Hay esperanza, porque Isaías 1:18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hay esperanza. Hay esperanza porque Isaías 45:22 dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y nunca más me acordaré de tus pecados. Nunca más. Hay esperanza. Esdras conocía la palabra de Dios y sabía lo que la palabra de Dios decía al respecto. Esdras sabía lo que decía el Salmo 32. Bienaventurado aquel a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Esdras sabía lo que decía Miqueas: Él volverá a tener misericordia de nosotros. Perdonará nuestros pecados y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Y yo hoy sé más que Esdras todavía, porque yo sé hoy que si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Yo sé más que Esdras. Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Primera de Juan 2:1. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo.
No hay por qué quedarse hundido en el pecado, porque ante el pecado todavía hay esperanza. Y ese enemigo que te ha atado, que te ha confundido, que te ha traído vergüenza, que le ha dado autoridad al diablo, hoy es derrotado. Dígalo amén, por favor, iglesia, ayúdeme a creer. Usted no sabe cuánta gente está luchando con el pecado del otro lado. Y la palabra de Dios no volverá a Dios vacía. Ese enemigo hoy será derrotado. Dispongamos un corazón, hacer un pacto con Dios, reconociendo que somos humanos y que somos débiles, pero que haremos nuestro esfuerzo para vivir en el propósito de Dios, en la gracia de Dios, en la integridad de Dios, en la voluntad de Dios, bajo la gracia de Dios. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. A quien más se le perdona, más amará. Y quien haya conocido más profundamente la gracia de Dios, más profundamente verá también la manifestación de la misericordia de Dios. Volviendo al ministerio de cárceles, nadie entiende mejor a los que están en esa condición que los que han pasado por allí. ¿Y por qué hacer esfuerzo para llevarles útiles e implementos necesarios para la vida? Si los detenidos son manipuladores, mentirosos, engañadores, ingratos e irremediablemente perdidos, ¿por qué viajar a otras ciudades? Si una de las veces que estuve en la cárcel, me llamó un oficial cuando salía, me dijo: pastor, ustedes hacen una obra tremenda, pero quisiera llevarlo a una zanja, una alcantarilla, una pequeña quebrada que corre. Me dijo: mire la cantidad de Biblias que hay ahí. Eso es lo que ustedes hacen, darles Biblia y darles todo, y mientras están allá adentro van a cantar con ustedes y van a decir que leen la Biblia. El día que salen, tengo la foto de cómo llegan y tiran la Biblia que ustedes les han dado, que les ha costado allí. Esos son los detenidos. Yo sé que ustedes lo hacen porque piensan que Dios los está dirigiendo. Yo no haría nada por ellos. Yo lo único que le dije es: si uno se salvara, aunque 100 dejaran su Biblia allí, aunque 1000 dejaran su Biblia allí, ese uno que salió de aquí con la Biblia en su brazo y el deseo de servir a Dios, por eso vale la pena. Y me dijo: los admiro, pastor, sigan con su obra. La próxima vez que fui a la cárcel, él no nos recibió afuera ni nos despidió afuera.
él estaba adentro con los detenidos y también tenía una Biblia, escuchando la palabra de Dios.